Universidad Autónoma de Santo Domingo, 481 aniversario, por la educación, la libertad y la justicia de la nación. Bienvenidas, bienvenidos al espacio televisivo de la Primada de América, como en cada encuentro, presentándoles las principales actividades desarrolladas en la academia. Esto es la UAS TV. La República Dominicana y el mundo se encuentran inmersos en luchar contra los efectos del COVID-19. La Primada de América desarrolla acciones concretas que ayuden a mitigar los efectos en la salud física y la salud mental de cada uno de nosotros. Una de estas acciones consiste en la realización de encuentros virtuales con profesionales del más alto nivel, nacionales e internacionales. A continuación, vamos a ver el conversatorio entre el Dr. César Mella y el Dr. Juan Tapia Mendoza sobre el impacto del COVID en la diáspora dominicana de la ciudad de Nueva York. Veamos. Gracias una vez más en este canal que ya estamos acostumbrados durante toda esta actividad que nos ha obligado el COVID-19, la Universidad Autónoma de Santo Domingo presente en los hogares dominicanos, aunque sea de manera virtual, pero sepan que llevamos en el corazón este encuentro, aunque sea virtual. En este momento le damos la bienvenida al doctor César Mella y al doctor Juan Tapia Mendoza, dos grandes personalidades. El doctor César Mella, un ícono de la Facultad de Ciencias de la Salud, un emblema de la Facultad de Ciencias de la Salud, de su escuela de medicina, siendo decano durante 2 periodos, igualmente director en la Escuela de Medicina 2 periodos, pero un hombre que se ha destacado no solamente en el aspecto académico, sino también en el aspecto gremial, en el aspecto social, en el aspecto profesional. Es un hombre que ha desarrollado una vida dedicada al servicio y a la docencia, a la investigación. Bienvenido, doctor César Mella, a su casa, una vez más, Universidad Autónoma de Santo Domingo. Pero igual tenemos al doctor Juan Tapia Mendoza. Es un dominicano, un embajador dominicano en Estados Unidos, radicado por más de 20 años en la ciudad de New York, destacándose por su servicio social en beneficio de la clase más desposeída de los Estados Unidos, la clase latina, principalmente los dominicanos, destacándose por dirigir asociaciones, dirigir gremios y también ser del grupo Pediatra 2000, el centro de pediatría hispano más grande de New York, y ahora mismo haciendo un trabajo encomiable, un trabajo que no tiene precio, porque se ha dedicado a dar servicio a esa clase dominicana y de América Latina en esta pandemia del COVID-19, realizando pruebas gratuitas, de tal manera que ha sido un gran protagonista de las estadísticas de los Estados Unidos en nuestra comunidad radicada allá, y es por eso su valor, su importancia en este momento aquí en este canal, para traer a los dominicanos qué está sucediendo en los Estados Unidos con esa gran comunidad latina, principalmente la dominicana. Todos sabemos, si observamos las estadísticas, que Nueva York ha sido azotado duramente por el coronavirus. De hecho, en términos de letalidad, Nueva York va por encima de muchos países. Entonces, eso es una parte, las personas que están contagiadas, las personas que han fallecido, pero también están las secuelas en cuanto a la salud mental que deja ese aislamiento, ese encierro. Entonces, nos gustaría que el doctor César Mella le diga a toda la audiencia que sigue esta transmisión en directo, cuáles son esas secuelas que enfrentan los dominicanos en una situación de tanta dificultad como la que enfrentamos en este momento. Bueno, buenas tardes sobre todo, y muy contento de representar mi universidad, a nuestra rectora Emma Polanco, a nuestra decana Rosel Fernández y a nuestro egresado distinguido, el doctor Tapia Mendoza. Realmente, cualquier situación
que haga que la libertad de tránsito se paralice, provoca un encierro y una irritabilidad en el ser humano, sobre todo en una capital que nunca duerme como es Nueva York. Lo primero que se altera es el sueño. O sea, mucha gente tiene una inversión del sueño o insomnio a nivel mundial. Aquí en el país lo estamos viviendo con nuestros pacientes, pero nuestros pacientes también nos llaman de Nueva York y nos llaman de Washington y nos llaman de muchos lugares. Lo otro es que el encerramiento forzado genera una suerte de lucha por el espacio, por el baño, por la alimentación. Parejas que nunca se habían encontrado tanto tiempo juntas comienzan a discutir en una lucha de poder y en una angustia tremenda. Y el ser humano se ha visto compelido ante una epidemia que es mortal y que ya lleva miles de víctimas en todo el mundo, que no tiene una vacuna, que la prevención es eminentemente cultural y educativa. Lavarse las manos, ponerse una mascarilla, evitar reuniones, toda una serie de hábitos forzados que no eran precisamente lo del dominicano, en el caso nuestro, que ustedes saben que los dominicanos se abrazan, se besan, se dan un doble aplauso y siempre están con esa salamería propia del latino, pero particularmente del dominicano. Hay mucho trastorno de ansiedad que es una especie de ¿qué va a pasar? Si me voy a morir, si me voy a contagiar. Y eso genera una desconfianza en el trato. O sea, mucha gente se pone chivo, se pone bronco, paranoide, como dicen. Y el estigma que antes causó la tuberculosis, la esquizofrenia o muchas enfermedades, porque esta generación no vivió la fiebre española, no vivió en 1916, sino que esta generación es por primera vez que se toca con esto. Y lógicamente produce también malestares de somatizaciones, la gente se comienza, si le duele la garganta cree que tiene COVID, si tose cree que tiene COVID, si tiene fiebre ya cree que tiene COVID. O sea, una serie de manifestaciones menores propias de la gripe común o del catarro común, la gente entiende que ya tiene la enfermedad y desborda los servicios públicos y los servicios privados. Muchas interpretaciones de tipo religioso hacen que la gente crea que esto es un castigo y buscan en la Biblia lo que han sido las grandes pestes, las grandes epidemias, como castigo de Dios. Claro, los científicos no podemos asumir esa teoría, aunque la respetamos. Mucha gente entiende que esto es un descuido, que lo que se enferman son la gente que tiene el riesgo de enfermar. No, los epidemiólogos no han dicho que los mayores de 60 años, que los pacientes diabéticos, que los hipertensos, que los pacientes con problemas de pulmonía o problemas que tienen que ver con el asma, con el enfisema, con la bronquitis crónica, son también de riesgo. Y los pacientes con condiciones previas como el cáncer. Recientemente ha fallecido una docente de nuestra facultad que tenía un cáncer de mama, pero que complicó con otras cosas y era susceptible de entrar a la lista de mortalidad. Pero por otra parte, en la República Dominicana, este tema ha desbordado los servicios sanitarios. Tenemos más de 400 muertos, más de 12,000 afectados, pero conjuntamente con eso hay una gran cantidad de personas que ha salido ya de la lista de afectados, porque en 2, 3 o 4 semanas, solamente guardando la distancia y la cuarentena, sus anticuerpos han mejorado y han combatido al virus. Digo esto porque al no tener una vacuna, la inmunología, las defensas naturales de la gente han tenido que actuar, por suerte, para curar muchos casos. La cantidad de pruebas diarias que hace el país todavía son insuficientes. Somos un país pobre, subdesarrollado, pero hay que reconocer que el Ministerio de Salud Pública, las universidades, el Laboratorio Nacional, los laboratorios privados, han hecho el mayor esfuerzo posible para poner de manera gratuita a disposición del ciudadano de a pie, del ciudadano común, la prueba. Porque mientras más cantidad de pruebas tengamos, eso quiere decir que epidemiológicamente podemos separar a los enfermos, a los afectados, de los que están positivos y podemos con eso ir disminuyendo el contagio. Realmente ha sido muy difícil para los dominicanos el mantenimiento de la cuarentena, sobre todo que más de la mitad de la población depende de buscarse en la calle, vendedores ambulantes,
el marchante, el que limpia jardines, el que pregona fruta, en las grandes ciudades y en el campo ni se diga. Es decir, que la policía, los bomberos, incluso el personal médico ha tenido que crear conciencia para que la gente se quede en su casa. Ha sido una experiencia nueva que finalmente el presidente Danilo Medina, en un magnífico discurso que hizo el domingo en la noche, tomó una serie de medidas económicas para ayudar a los más vulnerables. Facilidades en préstamo, mora en deuda, un plan que se llama Para Ti, otro que se llama, que tiene que ver con la alimentación nocturna. Y en fin, el gobierno dentro de sus posibilidades ha tomado una serie de medidas que se anunciaron en la noche del domingo, sumamente favorables para los sectores más marginados, el ciudadano de a pie. También se ha valorado la posibilidad de tener un stop de camas y de unidades de cuidado intensivo para la gente que se va afectando. Por ejemplo, el país puede tener próximamente más de 100 unidades de cuidado intensivo que se van poniendo en las grandes urbes. San Francisco de Macorís, que ha sido muy afectado, el Gran Santo Domingo Este, Norte y Oeste, han sido muy afectadas. Se están desinfectando las calles, se están tomando las medidas de alejamiento y en general, yo diría que en un 95% la población más humilde está cumpliendo con las medidas que el Ministerio de Salud está planteando. Diariamente en nuestro país, República Dominicana, a las 10 de la mañana, se da un boletín por la boca del ministro de Salud que ha hecho una labor encomiable. Pero lógicamente esto tiene un ribete económico y un ribete político. Debemos ir al ribete humano. Por ejemplo, he planteado en los medios de comunicación que si una gente sale positivo en una prueba rápida, no se le puede decir, fulano, tú estás positivo, porque eso es una marca, es objeto de que la gente se aleje, que lo desprecie. Tenemos que tener amor, mucho acercamiento a la gente humilde. Aquí tenemos, como decía, más de la mitad de la gente tiene que salir a la calle a buscársela. Y lógicamente eso es una fuente de contagio. De cualquier manera, yo quisiera saber por el doctor Tapia, cuáles son las medidas que se están tomando en Nueva York, porque con muchas noticias veo de los canales de CNN que el gobernador y el presidente no se ponen de acuerdo en muchas medidas. Así. Y que tenemos el gobernador, creo, no sé si es Cuomo, no recuerdo quién, y un presidente muy... Sí, un presidente de Blasio, sí, que habla español, y un presidente como el Donald Trump, que es un hombre de armas a tomar. Vamos a ser cuidadosos con la visa, de armas a tomar. Así que aquí está Roberto Reina con nosotros. Cercano también. Sí. Bienvenido, señor rector. Para nosotros es un placer que usted esté con nosotros. Sí, señor. Muchas gracias, César. Y quisiera que en algún momento tú pudieras abordar un poco una orientación a los profesores de la universidad que han dado este paso forzoso de la presencialidad a la virtualidad. Sí. Que ahora los muchachos están en la casa, en un aula hogar, un aula casa. Así es. Y los profesores se les olvida a veces eso y no nos damos cuenta que también nuestros alumnos están sometidos a ese estrés, a esa condición de salud mental en riesgo, en alto riesgo, por el mismo encierro y al mismo tiempo por la presión de las tareas que se tienen fuera del entorno normal que es el aula. Entonces, en algún momento me gustaría que los dos expositores, pues, por favor, puedan abordar algún consejo a los profesores, algún consejo a los alumnos respecto a cómo llevar su salud mental en el marco de un aula hogar. Excelente aporte. Excelente. Doctor Tapia, estábamos haciendo una introducción general de la situación de la pandemia en la República Dominicana y los esfuerzos que ha hecho el gobierno y el ministro de Salud para contenerla. Pero queríamos que nos matizara un poco qué está pasando en Nueva York, por qué tiene una letalidad tan alta, por qué el dominicano que no se ha contabilizado ha muerto mucha gente de las nuestras. ¿Y por qué a veces el gobernador de Blasio y el presidente Trump no se ponen de acuerdo en cuanto a las políticas sanitarias? ¿Cómo tú percibes desde tu óptica de un trabajador comunitario por excelencia en la salud de los dominicanos y los hispanos en general? ¿Cómo percibe la situación allí? Sí, muchísimas gracias. Y primero quiero pedirle excusa porque usted sabe que el mundo virtual, muchas veces virtual,
y así como lo tenemos se desaparece. Sí. La situación en Nueva York y en Estados Unidos en general, lo que en verdad ha traído a luz es la gran brecha que hay entre las, como dice el alcalde de Blasio, entre las dos ciudades. Aquí tenemos una ciudad de lo que tienen y una ciudad de lo que no tienen. La pandemia ha afectado a los latinoamericanos y a los afroamericanos de una manera desproporcional. Los afroamericanos y los hispanos mueren más que los anglosajones. Se enferman más grave. Y no solamente eso, sino el impacto social, económico y de salud mental ha sido devastador para nuestras comunidades. Aquí en Estados Unidos, el presidente Obama en el 2014 creó la agencia para trabajar en contra de pandemias. O sea, había una agencia que estaba supuesto a dar respuesta a cualquier tragedia natural o infecciosa. El gobierno actual, en el 2018, desmanteló esa agencia. Y en el 2019 hicieron un simulacro que fue muy interesante, porque el simulacro lo que trataba de ver qué sucedería en caso de una pandemia infecciosa. Y el resultado de ese simulacro fue un desastre total. Hubo desorganización entre la coordinación estatal, los gobiernos locales, el gobierno federal. No hubo equipos de protección personal, no hubo ventiladores, no hubo respuesta de medicinas, de tratamientos. Los hospitales colapsaron y eso fue el simulacro. Este reporte nunca se dio a la luz hasta que en octubre del 2019 el New York Times lo reportó. ¿Y qué sucede? En esta pandemia sucedió exactamente lo que ese simulacro dijo. Aquí en febrero, desde febrero, el Departamento de Estado, el FBI, la CIA, todos los organismos de inteligencia de Estados Unidos y el Centro de Control de Enfermedades le avisó a las autoridades, mira, hay una pandemia, hay un peligro de una infección que se ha desatado en China. Alemania tomó nota, Corea del Sur, Singapur, Japón, todos esos países iniciaron inmediatamente el aislamiento. Primero el aislamiento del foco infeccioso que fue en China. Comenzaron a desarrollar inmediatamente una prueba diagnóstica para el virus. Luego de la prueba diagnóstica, implementaron la otra fase para controlar una pandemia que es el aislamiento de todas las personas que dan positiva. Por tercero, el rastreo de los contactos, o sea, saber el núcleo familiar, los vecinos, los lugares donde esa persona ha visitado. Sin el rastreo no se puede saber el grado de pandemia. Y otra cosa tan importante que aquí no se hizo tampoco en Estados Unidos fue asegurar que la condición social, económica y la salud mental fueran protegidas. Entonces, nuestra comunidad dominicana y hispanoamericana en general han sido los más vulnerables, ya que nuestra gente vive de la economía informal. Aquí usted viene a Nueva York y usted cree que está en un Santo Domingo grande. Así es. Salones de belleza. Es un salón de belleza, una barbería, un deli que vende cigarrillos, otra barbería, una funeraria, otra barbería, una bodega, tienda de ropa. Todo esto, un restaurante, todos estos pequeños negocios, en cuestión de 4 semanas, prácticamente colapsaron. Wow. Entonces tenemos todos estos empleados de la industria de servicios, no tienen seguro médico, no tienen lo que le dicen las colectas, que son cuando las personas dejan de trabajar, el gobierno le da un semanal. Todas estas personas pasaron prácticamente a la calle, y especialmente los taxistas. Ustedes saben que no hay persona que hable más que un taxista. Uno se monta aquí en un taxi y es como un carro público. En un viaje de 20 minutos, uno sale familia.
Y sabemos que el virus se contagia hablando las personas. Y solamente es cuestión de minutos en lo que yo me monto en un carro, hablo con el taxi y sabemos que el virus se transmite a través de las secreciones nasales, por la boca, la secreción de los pulmones con la tos o el estornudo. Entonces, fácilmente fuimos en febrero, a principios de febrero, había menos de 100 casos en los Estados Unidos. Y ya para finales de febrero teníamos miles de casos. Y hoy en día, en Nueva York, Estados Unidos es el epicentro mundial, con casi 1 millón, tenemos 1,5 millones de personas infectadas. Wow. Y solamente en la ciudad de Nueva York ya estamos llegando a los 200,000. Ustedes se imaginan, con casi 60,000 muertes. Y el estado de Nueva York tenemos 350,000 personas infectadas. Y lo particular de esto es que los hospitales que colapsaron fueron los hospitales de nuestra gente. Nosotros tenemos en las últimas 6 semanas, 6 colegas míos han fallecido. Inclusive un socio mío que es el doctor Ildefonso de Co y otro pediatra de Long Island. Entonces nuestra gente ha sido afectada de manera desproporcional, tanto en el índice de admisión, en la severidad de las enfermedades y el impacto social, el impacto económico y el impacto psicológico. Entonces estamos muy preocupados porque a medida que hablan de que ya lo peor pasó, nuestra gente todavía sigue infectándose a una tasa mucho mayor. Aquí no estamos cuantificando ni estamos dividiendo, por ejemplo, cuántos dominicanos han fallecido, cuántos suramericanos, cuántos mexicanos, cuántos de Centroamérica. Entonces, en verdad, creo que el sistema de salud, por lo menos para nosotros, ha colapsado. Aquí la mitad de la población o conoce a alguien cercano que se murió o alguien que se ha infectado. Pero hasta que no se abra la prueba del coronavirus a la población en general, no vamos a saber a dónde están los focos calientes, dónde vamos a tener que hacer más aislamiento y a dónde vamos a tener que realizar más pruebas. Bueno. Y creo que esto va a explotar el momento que la economía abra de nuevo. Tú pones el dedo sobre una llaga muy dura. En Villajuana, por ejemplo, se hicieron 340 pruebas recientemente y del 30 al 40% dio positivo. Villajuana es una zona populosa, como tú sabes. Pero además, el trabajo que hacen ustedes, Ramón Tallá, que lo felicito por este medio, y tú en esa institución que se llama Somos, y la distribución de alimentos y demás, habla mucho de la solidaridad del médico latino, sobre todo el dominicano en Nueva York. Ha tocado un punto clave. Nosotros no tenemos la cantidad de pruebas en función de la cantidad de habitantes que nos pueda decir a nosotros realmente cuál es el curso de la pandemia. Hay ligeros señales de que estamos llegando a un posible aplanamiento, pero fue que ayer y antes de ayer no se reportaron casos, pero seguro de martes a miércoles ya se reportarán otros casos. Claro. La tasa de letalidad mal calculada anda por el 3 al 3,5%, que es esperanzador. Pero nosotros no tenemos estadísticas confiables todavía porque se esconden una cantidad de positivos asintomáticos y positivos sintomáticos que no tienen acceso a la prueba. No tenemos la cantidad de pruebas suficiente para hacer un diagnóstico certero epidemiológico. Aunque sí te digo, Tapia, que el gobierno dominicano y fundamentalmente el ministro de Salud está haciendo esfuerzos enormes, pero con precariedades enormes. Pero ese cuadro que tú has pintado es dramático. A mí me llegó al alma de ver cómo los dominicanos caen como pajaritos muertos en sus apartamentos grandes del viejo Nueva York. No, apartamentos pequeños, doctor. Pequeños, exacto. Aquí, cualquier familia vive en un apartamento de una habitación, solamente una habitación, una cocina, un baño, compartido por hasta 10 personas. Wow. Entonces le hablan de aislamiento social. O sea, de distanciamiento social que debe de ser más de 6 pies. Y yo lo que le digo, mire, ni siquiera que sean pies,
de recién nacidos, es imposible que el nivel de hacinamiento en que vive nuestra gente, eso es imposible. Y yo de verdad felicito al ministro de Salud Pública, las autoridades dominicanas, que la veo que están haciendo mucho esfuerzo. El problema es que yo digo, bueno, si aquí en Nueva York, el epicentro financiero del mundo, el país más rico del mundo, con todos los recursos del mundo, por politiquería, no se han puesto de acuerdo en que lo que hay que hacer es pruebas del virus, identificar a los casos infectados, aislamiento. O sea, aquí hay hoteles, si usted mide la cantidad de hoteles vacíos en la ciudad de Nueva York, son miles y miles de habitaciones que hay. Sin embargo, hoy fue que a los cuantos meses de esta epidemia o de esta pandemia, hoy es que se está hablando de iniciar el rastreo de contactos e invitar a las personas que necesitan aislamiento a un hotel. Pero yo dirijo un centro de pruebas aquí en Washington Heights, que es el primer centro ambulatorio para nuestra comunidad, en la cual los pacientes pueden ir, o sea, las personas pueden hacerse la prueba caminando, que eso era uno de los factores problemáticos, que tenían que ir en carro. Pero en verdad no tenemos una coordinación generalizada de que, ok, te hicimos la prueba, ¿tú tienes dónde quedarte? No. Ok, pues mira, te vamos a conseguir un lugar donde tú puedas estar en cuarentena por 2 semanas. Caramba. Y si siendo el país más rico del mundo, estamos en el epicentro financiero mundial y no tenemos, entonces la República Dominicana, de verdad me da pena la situación, porque yo sé que voluntad de trabajo la existe, de capacidad de médicos muy preparados, en los trabajadores sociales, pero también entiendo que básicamente no hay, aunque quieran comprar equipos de protección personal y pruebas diagnósticas, sabemos que las multinacionales están detrás de esto, que se ha convertido en un negocio lucrativo, al igual que en Estados Unidos, que las compañías no quieren que se hagan pruebas gratis. Ellos quieren primero tener el monopolio de que el gobierno decida, ok, le vamos a comprar a esta y esta compañía antes de ellos hacerla disponible a todas las personas. Importantes informaciones, sobre todo para la comunidad dominicana en el extranjero. No se vayan. Al regreso, más informaciones. Estamos aquí agradeciendo al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, que ha venido a hacer una limpieza general de higienización por dentro y fumigación por todas las áreas de la universidad, que ha sido todo este trabajo planificado por la Vicerrectoría Administrativa, el señor Vicerrector, doctor Pablo Valdés. Aquí están también todos los demás vicerrectores, decanos, directores generales, directores de distintos departamentos y parte de lo que es el personal administrativo y docente de la universidad. Este operativo que hemos realizado en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas y por una coordinación de la señora rectora, la doctora Emma Polanco, tiene un protocolo establecido que no deja ninguna área de la universidad libre de ser saneada, de ser limpiada, de ser desinfectada. En el plan de contingencia se elaboró de que se van a adicionar 4 semanas para aquellos estudiantes que no pudieron acceder a la plataforma, entonces puedan recuperar, igual que los laboratorios, que no se impartieron porque tienen que ser presencial, puedan ajustar todo eso en un reclamo del profesor. Que busca no solo crear las condiciones para ir gradualmente reincorporándonos a las actividades aquí en la universidad, sino que estar preparados en el aspecto ya de lo que se refiere a la docencia virtual y a la parte administrativa, para que poco a poco el personal vaya activando. Tenemos la instrucción de nuestro señor ministro, el ingeniero Ramón Pepín, de realizar una desinfección interna en todas las facultades de esta Universidad Autónoma de Santo Domingo,
así como una desinfección externa. O sea, es una disposición de la señora rectora en colaboración con la Facultad de Arte, específicamente con la Escuela de Diseño Industrial y Moda, donde hemos conseguido unas telas antifluidos especiales que pueden, telas lavables, telas seguras para poder nosotros entonces brindarle una seguridad. Son muchas mascarillas, pensamos semanalmente entregar por lo menos 200 mascarillas durante los próximos 3 meses. Continuemos con las informaciones, no sin antes agradecerles a cada uno de ustedes por las muestras de cariño que nos envían cada día a través de los diferentes medios de comunicación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Seguimos con las informaciones. Tapia, nosotros tenemos 3 problemas. El primero es que el turismo comenzó a descender hace unos cuantos meses y no se ha restablecido ni se restablecerá en corto tiempo. Las remesas de Europa y de Estados Unidos. Y sobre todo que los lugares donde podemos comprar pruebas, adelante se nos han ido países con mucho más capital y más posibilidad de comercializar estas pruebas. Esas 3 condiciones nos han puesto a la defensiva y estamos rogando que la inmunología de la gente, que la resistencia del dominicano nos favorezca, pero ciertamente la cantidad de respiradores todavía hay que aumentarla, la cantidad de pruebas hay que aumentarla. La protección psicosocial del personal sanitario, porque aquí muchos médicos lloran de impotencia cuando se muere una persona. Y sobre todo, que la red de atención pública tendrá que ver en los próximos gobiernos el aumento del presupuesto de salud, que no llega al 3%, cuando el de educación es de 4%. O sea, nosotros, esta epidemia va a marcarnos la vida completa durante muchos años. Así es. Perdón, que tenemos problema, parece, aquí con el internet. Sí. Doctor Tapia, yo quiero hacerle una pregunta. Usted hablaba de que los hospitales colapsaron, sobre todo los que le ofrecen servicio a la comunidad latina que reside en Estados Unidos, en Nueva York, que es la ciudad donde usted presta su servicio. Entonces, ¿qué hace o dónde tiene que dirigirse un dominicano específicamente que tiene algún problema grave de salud urgente? ¿Cuáles son los servicios médicos que están operando? Miren, ayer me hizo una pregunta, un amigo me preguntó que si es verdad, que si era verdad de que el coronavirus fue creado para matar a la gente. Yo le dije que eso era falso. Yo le dije que el coronavirus fue creado para matar a los hispanos americanos, a los pobres y a los afroamericanos. Desde que inició la pandemia, el hospital Elmhurst, el hospital Harlem, el hospital San Lucas, el Allen Pavilion, inclusive la jefe de emergencia del hospital Allen, que es el hospital secundario de la Universidad Columbia, ella se suicidó. Sí, sí. Una doctora joven, imagínense, una doctora especializada en urgencias, que ustedes saben que los médicos que hacen medicina de emergencia es como si estuvieran en un campo de batalla. Y cuenta su mamá y su papá que en una sola noche le llegaron 6 pacientes graves y 5 de ellos murieron entre la sala de espera y en la camilla. Y esto usted se imagina, eso en un solo hospital. Aquí los hospitales se convirtieron en campos de batalla, en la cual, por ejemplo, una amiga mía que es intensivista en el Montefiore, me dice que ellos tenían 40 camas de cuidados intensivos y de las 40 camas, 26 eran latinos. E inclusive algunos hospitales, entre ellos mismos, y no me importa lo que alguien pueda decir de lo que yo estoy diciendo. Ellos inventaron un código, aquí le dicen el código, cuando una persona hace un paro cardiorrespiratorio, le llaman un código, ¿verdad? Y viene un equipo especializado a darle reanimación cardiopulmonar, más los medicamentos que se usan.
Ellos inventaron uno que se llama el código COVID. Eso quiere decir que si dicen a COVID code, ¿verdad? O un código COVID, a esa persona solamente se le administraban los medicamentos que pueden estimular el corazón, pero no se le hacía compresión de pecho ni respiración artificial. Entonces, ¿qué sucede? La gran mayoría de personas se aterrorizaron de ir al hospital. Amigos míos fueron a los hospitales más grandes de aquí, hasta 2 visitas de emergencia. Y estos son doctores, no estamos hablando de un taxista o un bodeguero. Y de la emergencia lo mandaban para la casa. ¿Y usted sabe lo que le decían? Oh, tú tienes todos los síntomas de corona, porque tú tienes fiebre, tú tienes tos seca, te hicimos una tomografía, los rayos X muestran las lesiones características, te hicimos la prueba de influenza, del virus respiratorio sincitial, o sea, todos los exámenes para descartar otra enfermedad, y sin embargo no le hacían la prueba y lo mandaban para la casa. Eso quiere decir aquí que mucha gente murieron, y el que moría en la casa, el que fallecía en la casa, la ambulancia lo dejaba también. O sea, usted le daba un paro en la casa y el servicio de emergencia no podía resucitarlo, lo dejaban en la casa. O sea, quiere decir que hay miles y miles de personas que fallecieron que no están contabilizadas. ¿Qué ha sucedido? Los latinos tienen terror de ir a los hospitales. Yo tengo por lo menos 5 personas cercanas a mí que la esposa llamó a la emergencia, vino la ambulancia, la esposa le dio el celular y la próxima vez que lo volvió a ver fue cuando la dejaron entrar por 5 minutos antes que se lo llevaran a la funeraria, si tenía suerte, porque la funeraria es increíble, hay una lista de espera para uno morirse y para que le hagan un funeral. No dejan a nadie entrar a la funeraria, los cementerios. Mi amigo de EDECO murió hace como 3 semanas atrás, un pediatra con más de 30 años en la comunidad, y solamente nos dejaron ir 9 personas al cementerio, y a la funeraria fue solamente 2 horas, y fue porque él era una persona reconocida. Y usted sabe, con medio de contacto pudimos conseguir que una funeraria le hiciera un velorio, como dice, open casket, o sea, que el ataúd esté abierto para que los familiares lo puedan ver. Y esa situación, hoy en día, los hospitales que dan servicio a nuestra gente todavía están a capacidad. Y los hospitales grandes, las grandes instituciones aquí, no tienen mucho interés en que esto normalice. ¿Ustedes saben por qué? Porque, por ejemplo, si el hospital más cercano a mi casa tiene 140 camas de cuidado intensivo y toda esa cama van a ser cubiertas por el gobierno federal, ¿verdad? Por la ley esa que hay de pandemia, de que la agencia FEMA, que es la agencia que controla, que maneja las cuestiones de desastre, cada cama de cuidado intensivo genera miles y miles de dólares diarios. Así que ustedes se pueden imaginar, 140 camas, 24 horas al día. Eso es más que Macy's la noche antes de Crima. O sea, en términos de dinero, aquí vino un hospital, el barco ese, el Mercy que viene del hospital, abrieron el centro de convenciones más grande de Nueva York, también lo convirtieron en un hospital. En Central Park también. ¿Y usted sabe qué? Esos hospitales no se utilizaron. El barco Mercy no mandaron a los pacientes que necesitan quimioterapia, los pacientes que necesitan cirugías electivas. O sea, lo que ustedes están preguntando, las enfermedades diarias y de lo que la gente muere a diario. Aquí no hubo un mecanismo para decir, bueno, este viene con un derrame cerebral, por ejemplo, una crisis psiquiátrica. Vamos a mandarlo para el buque. Vamos a mandarlo para el hospital Llaves. O vamos a hacerlo al revés. Vamos a convertir el Llaves en un hospital que nada más se dedique a atender el sobreflujo de corona. No. Aquí nunca hubo
la voluntad política. ¿Por qué? Porque la medicina es, yo diría que el negocio más grande que hay en Estados Unidos, porque aquí si la tasa de inflación está en el 2%, el costo de la medicina anual aumenta en un 10 a 12%. Y no hay razón para esto. Aquí la práctica privada es para un 5%, la práctica pública es para un 95%. Realmente SENASA ha hecho su trabajo en los últimos 8 años. Es decir, los maestros, la gente de la calle, los pobres, han tenido acceso a un plan básico de salud. Pero nos falta mucho todavía. La situación no es tan dramática como en Nueva York, pero la gente se ha ido haciendo cada vez más vigorosa la práctica privada y más costosa, al punto que mucha gente, como tú sabes, tiene seguros internacionales para ir a Miami o a Nueva York a chequeos médicos. Eso también se está dificultando con el problema de la inflación y del costo del dólar. Pero no obstante, los programas de boticas populares aquí también hacen su efecto. No tenemos un sistema ideal de salud, pero no creo que pueda colapsar más, porque el sistema sanitario nuestro colapsó hace tiempo. Hace tiempo, exactamente. Hace tiempo, lo que pasa es que vivimos inventando y el dominicano es muy, si va al hospital de la Fuerza Armada se cuela, si va al hospital de los maestros, o sea, la gente se la busca, pero es un sistema inestructurado que beneficia al que tiene dinero para pagar una consulta privada, que son el 5% de la población. Así mismo. Así es, y yo creo que nadie puede negar, con todas las fallas, que los últimos gobiernos, desde el 96 en adelante, han creado una infraestructura moderna, un sistema de salud que le ha dado, aunque sea inadecuado, pero tenemos más servicios de salud. Sabemos que se han invertido muchísimo dinero, como dice el doctor Mella, en las boticas populares. Sabemos que todavía el tráfico de influencers, eso viene desde cuando los americanos nos dejaron la aduana y nos enseñaron el arte de la corrupción. Eso sabemos que eso existe, pero de que hay voluntad de resolver los problemas, existe. Lo que sucede es que ningún gobierno puede resolver todos los problemas de una sociedad si la clase dominante, ¿verdad? Y la clase gobernante no se ponen de acuerdo. Por ejemplo, los empresarios, de asegurarse que sus empleados tengan una vida digna. Nosotros nunca escuchamos que una gran corporación reparte los beneficios. Sin embargo, desde que hay cualquier crisis, lo primero que escuchamos es que a los empleados lo dejan ir, tienen que pelear por su cesantía. Allá está pasando, me imagino que lo mismo que está pasando aquí, que son muchas aseguradoras no quieren pagar procedimientos que por ley están supuestos a pagarlo. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces se lo cargan a salud pública para que salud pública tenga que cubrir, ¿cómo que ustedes le llaman, doctor Mella? Los medicamentos esenciales y los medicamentos esos que se usan para enfermedades catastróficas. Catastróficas, claro. Claro, nosotros hemos cometido muchos errores. Uno de ellos fue poner a remodelar 50 hospitales al mismo tiempo, que no ha costado años. Los medicamentos han aumentado de precio de manera exponencial. Las enfermedades catastróficas como diabetes, hipertensión, cáncer, a veces se llevan más de la mitad del ingreso de una familia. Es decir, que tenemos grandes retos en salud, grandes retos. Entonces, doctor Tapia, ¿cuál es el futuro en los próximos días, meses, en el aspecto salud y en el aspecto social de nuestros latinos allá en esta gran comunidad neoyorquina en el que usted está viviendo? Yo tengo mucha fe en la humanidad, tengo mucha fe en la buena fe de la gente. Creo que lo que ha hecho es que los latinos americanos, los afroamericanos y los americanos, los anglosajones de buen corazón, con sensibilidad social, que tienen compasión para las personas que no son igual que ellos, están despertando y se están dando cuenta que si hay un fuego en la casa del vecino, ese fuego eventualmente va a llegar a mi casa. La gran mayoría de los legisladores progresistas
están peleando para que a la salud se le dé más énfasis y que a la atención primaria, debo destacar, que de cada dólar, 80% va a los hospitales. Sin embargo, el 80% de los problemas de salud son resueltos por la atención primaria. Así mismo. Nosotros somos lo que le dicen los gatekeepers, son como los porteros, ¿verdad?, de los hospitales. Claro. La gran mayoría, miren, nosotros implementamos telemedicina antes de la pandemia. Nosotros trabajamos por llamada. Todos los días yo evito que 5 o 10 niños vayan a una emergencia innecesaria. Entonces, mientras más atención primaria hacemos, menos atención terciaria se va a necesitar. Claro, los pacientes van a seguir sufriendo de cáncer, de la próstata, de los pulmones, van a seguir sufriendo infarto. Pero cuando un paciente tiene más acceso a la atención primaria y tiene un médico de cabecera que le controla la presión, se asegura que sus medicamentos estén al día. El sistema que nosotros estamos usando ahora es que nosotros tenemos trabajadores sociales y lo que dicen extendores de médicos, que son los asistentes de médicos, que por ejemplo cuando un paciente se le da de alta, hay alguien, un técnico, se puede decir, que va a su casa, se asegura que el paciente tiene todas sus medicinas, revisa otra vez de nuevo la medicina que está tomando, pero no solamente eso, si el paciente en 72 horas tiene que volver al hospital lo penalizan y no le pagan ese segundo ingreso, porque quiere decir que el paciente, que dejaron ir al paciente antes de que esté saludable. Entonces lo que sí veo es que el sistema de salud se han dado cuenta de que si no invierten, primero en la preparación para una pandemia, y no estamos hablando de más ventiladores, que todos saben ahora que los ventiladores, en la gran mayoría de los casos, lo que hicieron fue explotarle los pulmones a las personas, y que la gran mayoría de las personas que intubaron o mueren o van a tener secuelas que no tenían antes de intubarlos, y que hay otras maneras de llevar oxígeno a alta presión y a alta concentración que no implique la intubación endotraqueal. Así es que yo veo que en medio de toda esta tragedia y todo ese desastre, creo que se ve una luz de esperanza. Y queremos decir que los médicos latinoamericanos hemos estado a la vanguardia. Usted no ha oído aquí que la Asociación Médica Americana ha hecho un pito para esto. La Asociación del Estado de Nueva York, la Asociación de Queens, la otra y la otra. Usted menciona asociación por asociación, y lo único que han estado al frente de esta pandemia han sido organizaciones como Somos, sirviendo. Ya hasta hoy hemos servido más de 100,000 raciones de comidas. Hemos hecho más de 50,000 pruebas. Y no hemos hecho más pruebas por la limitación, no de dinero, porque Somos tienen dinero para comprarla, sino, así mismo como dijo el presidente norteamericano, a cada estado que se la busque por su cuenta y compre sus equipos de protección, que compre sus métodos diagnósticos por su cuenta. O sea que nosotros no estamos en mejor condición porque no ha habido una dirección vertical que nos señale el camino y que todos vayamos en la misma dirección. Así mismo es, ¿no? Gracias, doctor, por todo ese servicio que usted está desarrollando en esa gran ciudad y principalmente por ser un dominicano. Nos sentimos orgullosos de tener ese embajador en esas tierras, llevando salud, llevando orientación a esa gran población tan necesitada en estos momentos. Así que, doctor, gracias por esa comparecencia en nuestro espacio. Usted ha sido un invitado de honor y nos ha edificado bastante sobre cómo anda la situación del COVID-19 en esa área tan importante para nosotros, porque tenemos una gran cantidad de dominicanos viviendo
e incluso hasta de tránsito estudiando, que hay que ver cuál es el destino de todos esos residentes que están haciendo residencias en hospitales, los que han pedido ese permiso especial para irse a formar también, que va a parar todo eso. O sea que hay un panorama de muchas incógnitas todavía que hay que de alguna manera dar respuesta. El doctor Mella, si tiene algunas palabras también para ya ir finalizando. Doctor César Mella. Que me siento muy cómodo con este panel, sobre todo representando a mi universidad, y ver que un egresado distinguido como el doctor Tapia, que lo vi crecer y desarrollarse, sea un motivo de orgullo para sus profesores en la ciudad de Nueva York. Le deseo larga vida y que siga sembrando, que va a cosechar muchas flores. Así mismo. Doctor Roberto Reina, si quiere tener alguna participación, que lo veo ahí con esa carita tan activa. Bueno, muchas gracias por darme la oportunidad de haber estado presente en este excelente conversatorio. Creo que necesitamos seguir orientando a los dominicanos de la diáspora como los de acá. Los familiares estamos muy preocupados por todo lo que vemos que está sucediendo en el estado de New York, y lo que dijo el doctor Tapia, lo que más nos preocupa es ver cómo un gigante, cómo un país con todos los recursos del mundo, con todo el poder, con toda una economía, la primera economía del mundo, es capaz de abandonar a la gente, de dejarlo morir, no ver que la vida es el primer valor antes que la economía y antes que todo. Yo creo que es un gran desafío, y mi gran esperanza es que el final de este túnel en el que estamos nos encuentre con una sociedad un poco más igualitaria, más equitativa, menos excluyente, porque gran parte de las consecuencias de lo que estamos viendo, de todo lo que se nos ha presentado acá, es simplemente el reflejo de la sociedad desigual, de la inequidad en que están viviendo nuestros pueblos. Así es que yo les felicito a la universidad por la iniciativa, a los expositores por habernos edificado en el tema, y muchas gracias de nuevo por haberme dado la oportunidad de estar acá con ustedes. Muy bien, gracias, doctor. Muchísimas gracias a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en nombre de la Rectoría y su rectora, doctora Emma Polanco Melo, agradece a la doctora Rosel Fernández y a través del Decanato de Ciencias de la Salud, los doctores César Mella, Juan Tapia, nuestro querido rector Roberto Reina, por haber estado con nosotros en este interesante conversatorio, impacto del COVID-19 en la diáspora dominicana. Maestro Orestes Toribio. Sí, también agradecer en la ciudad de Nueva York a nuestros contactos, a Virgilio de la Cruz y a Lirisi Mármol, que nos dieron la oportunidad de facilitar el contacto con el doctor Tapia Pendoza, que ha sido muy interesante el conversatorio y muy necesario, porque allá en Nueva York vive una diáspora bien grande de dominicanos. Es importante decir, que queremos que lo sepan, que el doctor Tapia fue víctima de coronavirus. No sé si ustedes tenían conocimiento de ello. No, pero debió dar su experiencia. Doctor. Así es. Yo soy coordinador de un centro de coronavirus. Nosotros fuimos los responsables, junto a Somos, de mantener la bolsa de valores abierta, porque ese es el centro financiero, y le pidieron a Somos que por favor, si nosotros podíamos formalizar un equipo. Eso fue a mitad de marzo. Creo que ahí fue que yo me enfermé. Yo duré dos semanas en cuarentena, con mucha artritis, mucho dolor de cabeza, e inmediatamente pasaron mis 2 semanas de cuarentena, regresé al campo de batalla. Y algunos colegas me decían, pero tú estás loco, ¿cómo va a ser que tú te estuviste enfermo y ahora estás de nuevo? Yo le dije, mire, los soldados y la profesión médica es algo de vocación. Y el que no está dispuesto a dar su vida para servirle a los demás, entonces está en la profesión equivocada. Y yo me hubiese sentido muy culpable si yo viendo como amigos míos cayeron muertos y yo quedándome en mi casa tratando de justificar que por mi edad o por mis condiciones crónicas yo no pueda estar en el campo de batalla. Entonces eso sería un mal ejemplo para las futuras generaciones que están estudiando medicina.
Bueno, muy bien, señor. Hemos pasado una tarde muy edificante con estas dos personalidades, uno en los Estados Unidos y nuestro César Mella aquí en nuestra República Dominicana. Ese sello país, como es el doctor César Mella, ese sello psiquiátrico de la profesión psiquiatra de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo y de nuestra Facultad de Ciencias de la Salud. Gracias, doctor César Mella, es siempre presto a representar a su universidad en cualquier escenario. Gracias por ser parte de nuestro equipo docente activo, dando servicio, orientando y principalmente representándonos dignamente. Así que, doctor, 1.000.000 de gracias, un abrazo, siga bien con su familia, esperamos que todos salgamos bien, vivos y sanos de toda esta contienda sanitaria que nos tiene confinados y que algo positivo debe traer, como dice el doctor César Mella. Doctor Tapia, muchas bendiciones para usted. Siga en batalla porque se necesita un ángel que continúe haciendo ese trabajo, pero trate de no enfermarse de nuevo. Realmente. Así mismo. Muchas gracias. No, excelente. Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias a nuestra rectora magnífica que siempre nos da esta oportunidad de poder llevar estos mensajes y hacer el rol de nuestra universidad. Esa filosofía de siempre estar de la mano con la sociedad dominicana. Muchas gracias, doctor Tapia, doctor César Mella, señora decana Rosel Fernández, el ex rector Roberto Reina, que nos distinguió con su presencia, y a nuestra querida Yameli Paulino, periodista y comunicadora. Gracias al equipo de comunicación también por todo el apoyo y a las personas que nos dieron seguimiento a través de las redes sociales. Excelente. Un abrazo a todos y hasta luego. Gracias. Bye, bye. Gracias. Gracias. Un abrazo virtual. Un abrazo. Hasta luego. Igual la bendición para todos. Gracias, doctor. Muchas gracias. Hasta aquí la UAS TV. Yo me quedo en casa para proteger a los míos y para protegerte. Hasta aquí la UAS TV. Yo me quedo en casa y así protejo a los míos. Hasta una próxima ocasión. Universidad Autónoma de Santo Domingo, 481 aniversario, por la educación, la libertad y la justicia de la nación.